pasa, por favor? Mira, Bolivia, como la mayoría de los países que están parte del sistema internacional, son socios en principio del Fondo Monetario Internacional, aunque nuestro gobierno siempre ha politizado eso, ha negado, ha dicho que el fondo no interviene, pero en realidad son socios y con frecuencia se pide ayuda técnica para mejorar el cálculo de la inflación, del Producto Interno Bruto. Y estos organismos internacionales tienen departamentos técnicos donde van mejorando la metodología para medir el PIB o la inflación, y eso además comparan con otros países donde hay buena manejo de la información, y estas buenas prácticas las trasladan a muchos países. Tengo entendido que esa es la tarea. El Producto Interno Bruto es difícil de medir, tiene muchas aristas. Generalmente los problemas que seguramente van a haber con el PIB, en el caso boliviano, es que tenemos una economía informal gigantesca y eso a veces no refleja en el crecimiento del Producto Interno Bruto, que básicamente es un indicador macroeconómico que mide la cantidad de bienes y servicios producidos en un año. Puede ser trimestralmente, semestralmente, anualmente, etc. Entonces, en el caso boliviano, el tema de orden técnico tiene que ver con la economía informal, tiene que ver con que a veces el PIB no recoge, por ejemplo, lo que se llama el PIB que no está en el mercado, como es el PIB que se genera a través del trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres en el hogar y otros trabajos que no pasan por el mercado, pero generan valor para la economía. El tema ambiental también, ¿no es cierto? Es muy complejo porque a veces hay que medir el tema ambiental no solamente con el valor que puede generar alguna actividad, sino por los destrozos. ¿Cuánto del PIB hemos perdido y cuánto hemos medido con los incendios forestales de los últimos 3, 4 años? Eso también hay que incorporar, ¿no? Por otra parte, también este tipo de visitas técnicas buscan de alguna manera mejorar la reputación y la credibilidad del Instituto Nacional de Estadísticas, que lamentablemente en los últimos años pues ha tenido demasiada injerencia política y sus datos se han ido devaluando. La forma que mide la inflación, la forma que mide el Producto Interno Bruto, y por lo tanto estas visitas es para intentar mejorar la reputación y la credibilidad de la información que maneja el INE, porque ellos pueden decir, miren, nuestros datos del Producto Interno Bruto han sido avalados técnicamente por el Fondo Monetario Internacional o técnicamente por la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL. Entonces, se utiliza un poco para aumentar la reputación y credibilidad y para mostrar que lo que se está haciendo no son mediciones aleatorias, sino hacen parte de una metodología internacional y que todo el mundo lo ve, ¿no? Para ponerlo de manera gráfica, a veces necesita la suegra del Fondo Monetario Internacional que venga a revisar si tu ají de fideo está bien hecho o no está bien hecho, ¿no? Y eso de alguna manera señaliza a los agentes económicos en términos de reputación y credibilidad. Entonces, por otra parte, creo que es interesante también pensar que esta es una buena señal para los gobiernos futuros, porque como vamos a tener que apelar a los organismos internacionales, en particular al Fondo Monetario Internacional, para conseguir recursos, pues que las cifras, cuando ellos vengan a ver las cifras, estén bien hechas, es un paso para decir, mira, necesito apoyo y aquí está el PIB que está decreciendo y mira, esto ha sido revisado técnicamente también por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, eso va a ayudar porque el Fondo Monetario Internacional hace la revisión de estos datos prácticamente casi todos los años. Está el famoso informe que se llama el capítulo 4, donde cada 2 años el Fondo Monetario Internacional presenta su lectura de la economía boliviana, pero también da rigor a sus datos. Entonces es bastante curioso que a veces, digamos, el gobierno lo que hace niega o primero le dice, no, usted no presente este informe, tárdese un poco, o niega los datos del informe, ¿no? Entonces, eso pues son las contradicciones de un gobierno que no tiene la capacidad de manejarse a nivel internacional con total credibilidad y reputación, ¿no? Entonces, en el informe, por ejemplo, último del capítulo 4, uno ve datos que el gobierno niega que está pasando, como es el caso de la deuda pública total, que sería cercana al 90% del Producto Interno Bruto. Entonces, por eso hay que conocer bien cuál es el Producto Interno Bruto y cuál es el nivel de la deuda. Y esto incluye deuda externa, deuda interna y deuda que
empresas públicas le deben al propio Estado. Entonces son metodologías estándares, pero que por detrás tienen un componente político importante. Si al año hay un nuevo gobierno, este gobierno va a poder decir que la metodología de medición del PIB ha sido revisada y actualizada con la visita del Fondo Monetario Internacional. Habrá que ver si esos datos se confirman o no se confirman, ¿no? Porque si tú ves los datos que saca para el PIB, para la inflación, para varios indicadores macroeconómicos del gobierno, siempre al lado aparece una P, que es provisional. Entonces, a veces en estas revisiones metodológicas te das cuenta que el crecimiento económico no ha sido 0,73 el año pasado, sino menos, ¿no es cierto? O un poquito más. Y también esto le ayuda al Fondo Monetario Internacional a hacer sus predicciones, pues. Entonces el gobierno va a tener que hablar con la suegra del FMI y decirle, bueno, usted tiene razón, en los últimos 4 años de predicción usted ha estado más cercana a lo que ha dicho de cuánto iba a crecer el PIB que yo he sobreestimado. Año 2024, el Fondo Monetario Internacional decía 1% de crecimiento, 2024. Crecimos al 0,73. El gobierno decía 3,74. ¿Quién estuvo más cerca? El fondo. ¿No es cierto? Entre 0,73, 74 a 1 es mucho más cercano que 3,74. Entonces, todo eso hace parte de la tentativa de tener mayor transparencia y credibilidad. Eso es bueno que vengan, porque país que no tiene sus datos claros es un país que vive a oscuras para tomar decisiones de